¿Qué haces, Pablo? Estaba contando antes de que llegaras que es muy loco que siendo el alma de la bioguía no tengas los datos de ingreso a tu Instagram. Es como, es casi para tratar en terapia. Eh, tiene una explicación en realidad. A ver, lo primero es que no me siento el alma, digo, el alma, y ojalá que un día charles con él, porque es un ser así como de esos que te cruzas en la vida y te tocan, se llama Ernesto Seguramente Santamaría. lo conocí cuando creo que nosotros nos conocimos, en el evento en las oficinas. Sí, totalmente. Claro. Y somos, digamos, tuvimos la suerte de cruzarnos y hacer un poco de Batman y Robin. Me tocó ser Robin, ¿viste? Sí, el destino hizo que yo sea Robin, él es Batman, claramente. Igual la Así que soy imagen como un... del Robin de los 60 en Maya no te beneficia, ¿eh? No es algo que... No, No no, quiero no. eso en mi Pero cabeza, te bueno, lo pido por favor. mirá, en este contexto de pandemia podría salir con eso y no pasaría como ridículo. Ese es el primer motivo. Y el segundo, la realidad, y esto es algo que siento, y vos que me conocés un poco, y de hecho hoy amigos me decían, che, te vas a exponer, cosa que hago poco en realidad, es porque sentimos los que hacemos bioguía que bioguía realmente es de la gente. Entonces es como, o sea, tiene que ver con eso, con terapia. No me siento para nada ni cofundador, ni director. La verdad es que siento que me tocó en la vida cruzarme con Bioía, que es un proyecto que nos supera, que lo hace muchísima gente. Por ejemplo, está Agus, ¿no? Porque atrás de Bioía hay gente que labura, que trabaja todos los días, haciendo un trabajo increíble de vivos y cómo la gente de toda Latinoamérica se suma a participar, y eso es bioguía. Entonces, eso es la explicación psicológica de por qué por ahí no tenía el acceso. No la siento como propia en el sentido de posesión. Antes de empezar, el día que con Lucas nos conocimos hace unos años, no muchos, 3 años más o menos, en la época que yo dirigía Rock and Pop, estando en APRA, en el gobierno de la ciudad, me llama uno de los chicos y me dice, hoy hay un evento en Bioguía, tenés que conocer a Lucas, tenés que hacerte amigo de Lucas, tienen que... Bueno, vamos, hay que hacerlo. Bueno, fui cerca de mi casa, entonces ya no había excusas, no había un motivo, uy, me queda 20 cuadras de mi casa. Eh, y lo primero que me pasó es que entré a un lugar donde es complejo llegar a un lugar donde no conoces a nadie. Puede ser que nadie te conozca, algunos sí, otros no, pero que no hay 5 personas. Había 200 personas y aunque llegás, me gusta llegar a horario, llegás a horario y todos te miran. Y lo primero que sentí es que era una familia. Me trataron como que, bueno, el primo que llegó, estábamos esperándolo. Y eso era extraño, porque nos movemos los dos en ámbitos donde seguramente a veces cuando llegues no te quieren tanto, ¿no? Y te lo muestran y te lo ponen en la cara. Acá era todo muy tranquilo y vení y probá lo que cocinamos y todos cocinaban, todos hacían, todos mostraban, pero no desde el ego, sino desde la cosa resolutiva y de unir fuerzas para... Yo dije, wow, qué lindo. Bueno, qué lindo, la verdad qué lindo que haya sentido eso. Me llena ni siquiera de orgullo, de placer, y seguramente a quienes estén escuchando esta conversación de los que hacemos Bioguía también se sentirán como contentos. Eh, es parte de la cultura de un proyecto, ¿no? Sería muy difícil hacer Bioguía y que eso no esté. Después, obviamente, trabajamos mucho para tratar de disimularlo y ser cada vez más profesionales, ¿no? Y entender que a veces también hay que ser un poco más formal, así que eso es parte de como nuestra madurez como proyecto, ¿no? Venimos transitando un camino hace mucho tiempo, desde arrancar desde una casa con una compu, así a pulmón absolutamente, con un cariño increíble, bueno, a hacer un proyecto que hoy tiene mucha gente que lo sigue en Latinoamérica, y la responsabilidad que eso lleva. Así que sin perder la cultura, esa que decís que está buenísimo, también estamos como, nada, creciendo, madurando en muchas cosas. ¿Recordás el primer minuto de Bioguía? ¿Cómo sale la idea? Más allá de si te ocurra a vos o a alguno de los chicos o las chicas, no importa, sino cómo se plantea el, che, me parece esto. Y si vamos por acá, Sí, sí, la idea, a ver, si estuviese hablando con Ernest, y ojalá que hables con él, como te dije, no te diría que fue una idea,
te va a decir que fue una bajada media cósmica, ¿no? Creo reventar. Bueno, Es creemos algo en que eso, él, así que no sería raro. bueno, estábamos, digo, él estaba en búsqueda absoluta en su vida, en un momento muy especial, que es digno realmente que te lo cuente porque es increíble la historia de Ernesto, increíble. Y bueno, tuvo ese llamado y empezó solo, absolutamente solo, y en ese camino se fue topando con personas. Yo tuve la suerte de toparme, digamos, en poco tiempo de que había fundado BioIA, y de una manera también impresionante, porque bajé de mi casa. Yo vivo en una casa en un barrio con árboles, bajé y, y en el auto había un cartelito que decía, eh, bienvenido a la ecorevolución, todos somos parte del problema, todos somos parte de la solución, y oía, labioía.com. Y un celular, un número, lo que se llama panfleto, volante, flyer en inglés, muy así, muy casero. Se notaba eso como De esas bandas de espíritu, música espíritu de cuando... garage y de casa. Sí, rockero, de garage. Y la verdad es que yo estaba con otros proyectos que son parte de lo que hicimos haciendo, Ecomanía, Green Bondi, y me llamó mucho la atención y lo llamé por celular. Estoy hablando hace 7 años, y había muy poca gente trabajando en esto hace 7 años. O sea, hoy por ahí, por suerte, la sustentabilidad tomó una popularidad que hace 7 años no existía, y, y fue llamar a un desconocido y decirle, hola, medio como en una revolución secreta, están llamando, eh, ¿quién sos? Y me acuerdo, esto fue mi primer contacto eh, con Ernesto. Me dijo así, me atendió el teléfono, me dijo: Ernesto Santamaría, comandante de la Ecorevolución. El primer Y yo ahí contacto con la dije, resistencia fue ese, ¿no? sí, sí, total, fue la verdad que mágico, y él es mágico. Eh, bueno, hoy es raro que nosotros hablemos por acá. De hecho, nos vimos hace muy poco cuando el coronavirus ya se conocía, pero cuando fuimos a un desayuno en el cual ya había que mantener cierta distancia, igual nosotros, todavía no estaba lo de no se saluden, no se besen, no se abracen, y nos abrazamos como siempre. Eh, es difícil en este contexto no hurguetear o ponerme a hurguetear como hoy vi ayer un millón de videos TED tuyos y conferencias y demás, donde cronológicamente en el tiempo, primero se te ve cada vez más suelto. Al principio había como un miedo y un pánico escénico, donde si había más de 4 personas, o sea, si había más gente de la que entraría en el living de tu casa ya te daba como un vértigo, y sin embargo, al final se te veía como muy empoderado, marcando diferencias de conceptos, de sentidos, y de hecho en una estabas con empresarios que seguramente no eran dueños de una florería en un barrio chiquito, sino que eran empresarios de peso, gente que mueve guita, que mueve muchas cosas en las cuales vos hasta peleás en contra de eso, pero te plantaste. ¿Qué te pasó desde ese comienzo, donde ese miedo escénico y la dificultad o esa cosa que te daba mostrar tus conceptos a este Lucas que se planta y te dice, mira, es así? Como me dijiste a mí en el desayuno, mira, hay un informe de la ONU que si en 20, 30 años esto no lo cambiamos, el planeta se aniquila y ya está, se acabó todo. Eso, hay algunas personas que miran y te dicen, empastíllenlo, pero tenés que tener unas bolas gigantes para plantarte delante de estos pibes y decirlo. Bueno, yo qué sé, es un poco de muchas cosas, supongo, ¿no? Uno va creciendo y va teniendo más experiencia, y la realidad es que eh, por ahí un montón de cosas que cuando sos joven pensás que son importantes, te das cuenta que en realidad la importancia es la búsqueda de quién sos y para qué estás acá. Y, y en mi caso, digo, que me toca la responsabilidad de coordinar, facilitar BioGuía. Entiendo muy bien que es un proyecto que tiene que pagar sueldos y no deja de ser una empresa, y eso tiene una responsabilidad, y, digamos, y hay que transitar esa responsabilidad, pero tengo muy, muy claro cuál es el propósito y para qué fundamos BioGuía, y cuál es el mensaje que quiere dejar, y, y eso de alguna manera tiene que estar siempre presente. Y, y tal vez por ahí, cuando me junto con gente más activista, porque tengo la suerte de poder transitar distintos mundos, voy con un discurso distinto, voy con un discurso también de que el activismo no se quede solo en la voz, sino en el hacer, que realmente el activismo haga, y que si el mercado es un lugar de cambio, que pasemos de la comunicación a la acción y hagamos un proyecto sustentable que tenga una lógica
económica que pueda pagar un sueldo y que genere valor económico y al mismo tiempo valor social y ambiental. Y cuando voy al mundo empresario, digo lo contrario, digo, ¿para qué hacen lo que hacen? Digo, ¿son felices? Porque yo no soy, y esto es personal, obviamente lo que diga, porque en este momento mismo me toca como hablar como en mi oía, pero digo, quiero hablar principalmente como Lucas. Yo creo que el gran problema de la humanidad es que culturalmente, por algún motivo, que podríamos hablar de teoría conspirativa o problemas del hombre en sí mismo, nos centramos mucho más en el ego que en el ser. Y es muy interesante cuando hablas con empresarios, y sobre todo cuando hablas en intimidad, que mucha gente que uno podría acusar de gente que está haciendo muy mal al planeta, cuando los intimás y cuando hablas sin micrófono y cuando no hay una exposición, cuando simplemente te conectás con el ser de la otra persona, hay un momento, digo, de mucha profundidad y hasta de reconocimiento o estoy perdido, esto es el proceso de mi vida porque me metí en una empresa cuando era chico y yo en ese momento aspiraba a tener un auto grande y una casa grande y la mujer más linda y ahora tengo 50 y la verdad es que lo logré y siento que no logré nada y estoy vacío y no sé cómo salir de esta. O sea, te topás con muchas cosas. Y esto que digo no es para sacarle la responsabilidad a eso, digo, es simplemente para entender, por lo menos desde mi punto de vista, que la sustentabilidad hay que masajearla de todos lados. Que es tan importante la transformación en un mundo empresario como en un mundo activista, como en el mundo académico, como en una entrevista o diálogo. Digo, hay que masajearlo, hay que masajearlo, hay que masajearlo, porque eso que decías vos de los 30 años, que en realidad creo que son menos, no hay ningún tipo de posibilidad de revertirlo si no estamos trabajando todos juntos. En una de las TED decías que el sistema atenta contra el ser, y en verdad, desde que salís de tu casa, si no estás conectado con gente que tiene una empatía bastante interesante y que puede hacer un mix con vos, desde no querer ganar algo con vos, sino poder llevar una ganancia juntos, ¿no? El win-win que todos buscamos en algún momento. Estás todo el tiempo están complotando contra el ser. Es muy difícil ser uno una vez que pasás la puerta de tu casa. Es muy difícil ser uno. En este momento hay mucha gente que está en la casa y se está pegando la cabeza contra la pared en estos días porque se da cuenta lo que es ser uno mismo. Y que seguramente a lo largo de toda tu vida no tuviste un puto momento donde fuiste vos mismo porque fuiste muy permeable a todo lo que pasa afuera. Y hay mucha gente hoy que está entendiendo lo que es ser uno mismo. Entonces, qué difícil es tratar de ser uno mismo, no en el momento de una cuarentena solamente, sino cuando salís a la calle y confrontás con otras personas que tratan de avasallar eso. Y avasallan ideales. Sí, total. Pero siempre me vas a encontrar como buscando también como la otra parte. Sí, comparto 100%. El sistema, sin buscar culpables, está diseñado para que de alguna manera nos basemos más en el ego que en el ser, porque el sistema económico no funcionaría si estuviésemos muy basados en el ser, ¿no? Si estuviésemos queriendo conectarnos desde el amor, de estar juntos, de consumir menos, obviamente habría todo un sistema que hoy conocemos que no funcionaría. Y eso es cierto y habría que entender, y lo podríamos pensar, de dónde viene. También es cierto, me parece que hay un momento donde uno tiene que de pasar del rol de víctima al rol de protagonista de su propio destino y entender que ese cambio, si es que estás transitando un momento difícil porque no te encontrás con tu ser, depende mucho de vos, que es un proceso largo. Digo, yo con vos hablé y me encanta hablar con vos de eso, de tu propio proceso, digo, del camino espiritual, cada uno sabe, digamos, qué le puede sumar a su vida para estar mejor. Porque a una determinada edad uno no, si tuvo la suerte de que los padres estén juntos y que la casa no sea una casa disfuncional, pareciera como que hay alguien que te va llevando, ¿no? La vida, ¿no? Como un protector, que es la familia, y donde uno básicamente se siente como sin mucha posibilidad de decidir. Ahora, cuando uno ya crece y elige el trabajo, elige su esposa o su compañero o su compañera o cómo dedica el tiempo, bueno, ya hay una responsabilidad personal. Entonces, el que por ahí no esté contento tiene la posibilidad enorme de decir, esto depende de mí. Lucas, ¿No? durante todos Y estos bueno, años, reforzarlo y trabajarlo. durante todos los años de la bioguía, más todos los
25 millones de proyectos que tenés, porque Lucas tiene un montón de proyectos y uno de sus proyectos también es su vida, cuando le queda un rato de tiempo. Fuiste en búsqueda de concientizar también, ¿no? De cada uno de los formatos. Y lo que alguna vez hablamos, o todos los que estamos conectados de algún otro punto, que no tiene que ver, porque a veces cuando decís a cualquiera estás conectado, te mira como diciendo, bueno, crees que estás levitando y como que caminás un metro arriba de los demás. No, es prestar un poco de atención. Eso no quiere decir que después también tengas tus cagadas personales y que en momentos actúes como la peor persona del mundo. Todos lo hacemos, lo haremos y lo hemos hecho. Pero lo que está pasando en este momento en el planeta es algo que reivindica la reacción del planeta en esto que venís diciendo hace mucho tiempo. O sea, el día que el ser humano frene, tome conciencia, se guarde en su casa, se apaguen los motores, las fábricas, el planeta vuelve a funcionar como tendría que funcionar. Qué loco y qué muestra tan clara ante los que decían, es imposible, nunca va a pasar. Pasó. Está pasando. Sí, es muy interesante. Después podemos charlar también de, digamos, digo, a ver, reflexionar o pensar o animarse a ir un poquito más allá de qué es el coronavirus. Sí creo que, en general, ¿no? Cuando hay un aparato que no funciona, a mí me pasó con un secador de pelos, que Que no usaste hoy pensé que lo había claramente. quemado. Hoy no lo usaste, te lo No, no, digo no, no, sí. claramente. Pero, viste, me duché porque me parecía que tenía que estar, Yo ¿no? también, me duché y me perfumé Energéticamente para como vos. Claro, sí, activo sí. con esto. Eh, lo decía el secador de pelo que pensé que lo había quemado, ¿no? Porque había hecho una fuerza extraordinaria. Y dije, uy, qué tonto, lo rompí. Hasta hubo olor a quemado. Y, y lo dejé un día en el cajón y al día siguiente lo enchufé y funcionaba, ¿no? Como que evidentemente muchos aparatos, cuando se los desconecta un ratito, después no es como que le damos un respiro, ¿no? Yo creo, soy de esos que cree que los aparatos tienen vida, ¿no? Que no son simplemente aparatos, que la energía está en todos lados. Y yo creo que al planeta le está pasando un poco eso. Me parece, digo, podríamos como separar las luces y las sombras, ¿sí? de esta Sacando pandemia. las muertes es lo mejor que les puede estar pasando al planeta. Sí, me parece que es algo, obviamente, digo, esto recién arranca, uno tiene que ser muy, muy cuidadoso con las palabras, porque digo, hay mucho dolor y hay que ser muy empático con la gente que está sufriendo mucho. Hoy hablaba con una amiga eh, de Guayaquil, de Ecuador, y la verdad que me contaba una situación que por lo menos Argentina todavía no llegó y era traumática, ¿sí? Y abrazo esa situación y la verdad que es muy fuerte. Por otro lado, sí creo que es una gran oportunidad de estar con uno, ¿no? De esa búsqueda, ¿no? ¿Qué más espiritual que estar con uno? Y, y es una oportunidad increíble que no sé si el cosmos o un experimento o una mente siniestra o lo que sea nos mandó a reflexionar a casa, nos da una chance de repensar un montón de cosas, le da un respiro a la Tierra. Me parece impresionante también algunas consecuencias sobre eso. Por ejemplo, que te das cuenta que si la sociedad consume solo lo que hace falta, el sistema no funciona, ¿no? Digo, qué locura que generamos que armamos un sistema que está basado en el consumo de cosas que no son necesarias. Porque en definitiva, si no te agarra el virus y no te morís, eh, lo que estamos haciendo es consumir lo necesario, ¿sí? Y hasta mismo de ese lugar casi de ansiedad, donde lo necesario pareciera incómodo, ¿sí? Lo necesario en términos de consumo y lo necesario en términos de consumo temporal, de no estar enchufado a cosas, de no estar todo el tiempo buscando la distracción. Así que me parece que ahí hay un punto para como uno trabajarlo, meterse, hacer la introspección y creo que los que tengan la suerte de realmente dedicárselo y no estar todo el tiempo evadiéndolo con noticias, ¿no? Que te vuelven loco y que te ponen la vibración baja y el miedo, sino los que de repente digan, che, yo no hacía yoga, yo no me cocinaba, yo no desayunaba en el tiempo que está bueno desayunar, yo no hablaba con los amigos que podía hablar. Me parece una oportunidad increíble, increíble. Yo o sea, en mi caso lo hago, pues soy una persona que medita y sabe las cosas que hago, pero de verdad hay personas que no soportan su silencio. Y es re loco. Yo a veces a alumnos o pacientes de alguna de las técnicas que todos en algún momento buscamos y pensamos que nuestra felicidad va al lado de alguien, ¿no? De alguien más que nosotros.
Y siempre les digo lo mismo, nosotros somos los únicos que están con nosotros toda la vida. Después todo lo más que pasen por nuestra vida se van a ir. Mis viejos van a morir antes, mis abuelos van a morir antes, mis hijos viven en otra casa. La única persona que está conmigo desde que estoy en la panza de mi mamá hasta el día que cierro los ojos soy yo. Yo tengo un gran problema si no puedo estar conmigo, porque voy a estar siempre conmigo. Y seguramente el día que tenga, Dios quiera, 98 años, 105 para romper los huevos a todos bastante tiempo, no voy a querer que esa película decir, ay, la puta, me hubiese encantado estar un año conmigo rascándomela. Es un momento único, de verdad. Sí, sí, yo, a ver, comparto plenamente y de hecho creo que en general el mundo está mal porque nosotros estamos mal. Por eso decía que uno tiene la opción de criticar al mundo y pensar que la culpa siempre está afuera, Claro. y es válido, y es real, pero también el cambio más directo que uno puede hacer es entender que uno es parte de ese problema, ¿no? Y vuelvo a ese volante, a ese papelito que me dejó Ernesto que decía, todos somos parte del problema, todos somos parte de la solución. Sigo, no hay que ser un activista, no hay que ser Greta, no hay que armar una bioguía o transformar algo, hay que simplemente entender que uno es partícipe de la realidad, activamente. Todas las decisiones que uno toma todos los días, digo, lleva la realidad hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Desde la espiritualidad, desde el consumo responsable, de las decisiones, desde la empatía, desde la vibración, si es del miedo del amor, algo que me ha enseñado Ernesto. Ahora, después digo, no quiero ser muy honesto, yo soy de esas personas ansiosas que generalmente evaden, la cuarentena me vino bárbaro, había arrancado terapia, o sea, me toca por un lado ser el director de bioguía y comunicar algo que creo pero así lo tengo como muy adentro del corazón de lo que hacemos, y la incoherencia de a veces estar muy lejos de eso que yo realmente creo y predico. Es que sos Así que humano, digo, a ver, es imposible no tener las faltas de mucho de lo que decimos, a veces no hacerlo, sería imposible, es como raro que soy todo lo que digo que tengo que hacer y que tengo que hacer lo demás. no, Eh, no, tal cual, digo, a ver, no lo, no- o mejor dicho, cada vez en esto de los cambios de uno mismo y en el trabajo, digo, lo dejo de padecer, entiendo que las luces y las sombras están y el trabajo más interesante es la ecualización, ¿no? Y Hay saber que que eso va a convivir con estar. ellas. Sí, y empatizar con eso y empatizar sobre todo con la sombra del otro, ¿no? Porque uno generalmente, eh, cuando no empatiza es porque la sombra del otro proyecta y no empatiza. En cambio, si uno la reconoce, cuando la reconoce en el otro, la empatiza y te une, no te separa. Y Y en eso se va armando una red distinta. hablando de redes y de empatizar, eh, ustedes fomentan y acompañan y ayudan con semillas, ¿no? ¿Cómo es el proyecto? Porque hay mucha gente que de verdad Sí, tiene lugares donde poder plantar y donde poder moverse y poder generar y le falta algo. bueno, Semilla es parte de esa red hermosa que se va construyendo así en encuentros. Tengo un gran amigo, Peter Tarak, que es un genio total, un maestro, un guía que siempre, o por lo menos me, me enseñó esto que llama charlas de calidad, ¿no? El tomarse el tiempo de hablar con alguien en serio, en profundidad. Hoy por ahí nos toca así con medio raro, con tecnología, con gente que nos escucha, pero qué lindo ese momento. Y tuve la suerte de conocer hace varios años eh, a Pali, la conocí en un encuentro en Costa Rica que era para emprendedores sustentables. Pali es Paula Franco, que nació en un barrio muy humilde en Buenos Aires, en lo que se llama Villa de Emergencia, Villa Miseria, tienen favelas en Brasil, tiene distintos nombres en Latinoamérica, pero un barrio popular. Y ella arrancó, digamos, pidiendo un préstamo, en lo que llaman préstamos solidarios, ¿no? Un modelo que inventó Mohamed Yunus en Bangladesh, el, el Banco de los Pobres, le dio un premio Nobel de Economía, que lo que busca es eh, darle acceso de dinero a las personas que no tienen ningún tipo de acceso, ¿sí? Y acompañarlos en el uso de ese dinero para algún proyecto de alguna manera que, nada, que los ayude a salir de ese lugar incómodo donde están. Y Pali siempre cuenta que ella pidió un préstamo con esa excusa, pero que en realidad lo que hizo fue comprarse un televisor, o sea, como que le mintió a la gente que le prestaba el dinero. Y después se dio cuenta que ella estaba equivocado y terminó trabajando en esa ONG, en esa institución, y después terminó siendo directora y en un momento sintió que quería poner su propia impronta y
tuve la posibilidad de cruzarlo con otro amigo Soy una que venía persona del que ve mundo poco, ¿eh? financiero, Listo. y fue increíble porque fue ese puente mágico de dos personas que por ahí nunca se hubiesen cruzado, ¿no? Alguien que había nacido en un barrio, en un barrio popular, y alguien que había nacido en un barrio muy acomodado, de dos miradas de la realidad totalmente distintas, pero que sí tenían una búsqueda y se encontraron y armaron semillas, y ese programa que hoy hace eh, préstamos en 65 barrios de la Argentina, está funcionando muy bien, ahora obviamente con una situación totalmente crítica, porque obviamente la gente no puede devolver el dinero y el proyecto es totalmente solidario, con lo cual hay que estar ahí, y es un momento extremadamente difícil. Hoy de hecho tuvimos una reunión para ver cómo se podía hacer para que el proyecto siga funcionando. Eh, pero sí, la verdad que también me llena de orgullo y de placer ser parte, y sobre todo a mí, yo venía cuando empecé con BioI, en los proyectos, muy lugar ambiental, y me fui cruzando con gente que venía más del lugar social, y entendí que era todo lo mismo, que no había una división entre lo ambiental y lo social. O sea, y de hecho la sustentabilidad es justamente ese equilibrio entre las dimensiones, ¿no? Entre la dimensión económica, ambiental, social, y seguramente con algo muy transversal que es la dimensión espiritual. O sea, no hay forma de encarar la sustentabilidad si no hay una búsqueda de la dimensión espiritual. Así que nada, Semillas hace eso, es una copia literal a los que le interesen de lo que es lo que inventó Mohamed Yunus. Si pone Mohamed Yunus hay charlas, videos, es una persona famosa, es un premio Nobel, y eso lo hacemos acá en Argentina y se hace en muchísimos lugares de Latinoamérica, y lo que hace principalmente es compite con lo que llaman los que son usureros directamente, que son prestamistas diarios en los barrios que básicamente estafan a las personas. Eh, Pero digo, no, también ahí digo, me parece que está bueno, Pablo, si arrancás en este siglo, que me parece hermoso, porque sos un ser hermoso, porque que aparte, tenés vamos a boquita de aclarar Pali, esto. y la experiencia de Pali es así como, así, nada, impresionante. Vamos a aclarar esto. Lucas siempre te juega el truco, ¿no? Entonces, vos le propones una, acepta, como él me propone una, yo acepto, y después el otro siempre le tira, ¿y por qué no hacemos este upgrade? Y decís, sabía que venía. Bueno, Lucas ofreció que en la bioguía empezamos a hacer distintos tipos de entrevistas, así que ya está el ok, ya lo dijimos, ya pasó, ya está, Sí, el canal está para obvio. eso, digo. Es lo que te decía cuando me preguntabas al principio por qué no tenías el acceso, porque siento realmente, el canal es tan tuyo como mío. O sea, eh, qué bueno la red, qué bueno que haya un momento de red. Qué bueno que eso se entienda, se construya, que vos puedas agarrar, subirte y entrevistar a una persona que tal vez Bioguía no conoce, y que está buenísimo que la gente que sigue Bioguía la conozca y que otro proponga. Y eso es Bioguía. Ese entramado es Bioguía. Y de hecho fue algo muy interesante con esto de las luces y las sombras. Eh, yo volví a dirigir hace poco BioIA. En un momento me sentí como muy cansado, venía trabajando mucho. Me fui, teníamos mucha gente que nos asesoraba, es un proyecto grande, y nos perdimos un poco de ese rumbo que habíamos hecho, ¿no? Hasta confiando en las lógicas del mundo casi capitalista, de busquen inversión, crezcan, lo que hacen es increíble, esto puede crecer, el management, los directores nuevos, y nos alejamos de lo que habíamos hecho, la pasamos muy mal y ahora volvimos, y volvimos a conectar con esto, con lo que es realmente BioIA. Así que estoy como súper feliz de que esto se empiece a percibir, ¿no? Estos vivos de Agustina que se hacen al mediodía. eh, hay columnistas que están escribiendo, que están todos invitados a escribir en BioGuía, nos llegan notas, estamos haciendo alianzas con distintos grupos de jóvenes por el clima en todo lado del mundo que nos comparten contenido, o sea, que realmente sea un canal para que se difundan las buenas noticias, para que se sepan muchas cosas que no se saben, y sobre todo para que construya comunidad. De esos datos que hablamos el día de nuestro desayuno, sobre cuál era el camino del planeta, de verdad, entre los deshielos, el cambio climático, deforestación, el Amazonas, las plantaciones de los mismos cultivos eternamente porque dejan más guita, pero te hacen inundar la mitad de un país y la otra van toda en sequía. Esto que podemos ver en muchos documentales, donde hay ríos húmedos en el cielo que van ayudando a que se vayan nutriendo las tierras y que obviamente no se están yendo. Eh,
aunque algunos piensen que es apocalíptico, bueno, chicos, lamentablemente, si hacemos lo que seguimos haciendo, es la realidad. Entonces, ¿cuáles son esos datos que uno diría apocalíptico y nosotros diríamos reales? El, el- el primer dato para mí que es interesante entender, digo, para hablar, para meterse por ahí en lo que es el capitalismo, lo primero que es interesante es que el capitalismo no es una teoría escrita por alguien, o sea, no es como el marxismo que después de vino el comunismo, ¿no? Que alguien lo pensó y dijo, esto es la manera de organizarnos, ¿sí? Es algo orgánico y tal vez está un poco esta diferencia de visión entre Rousseau, ¿no? Que dice que el hombre es bueno, que lo social lo hace malo, pero que per se es bueno, o Hobbes que dice que el hombre es malo, y punto, ¿no? Digo, entender qué es el capitalismo, ¿no? Porque si no parece, vuelvo a eso, que el capitalismo también somos nosotros, ¿no? Esta, esta ambición, este egoísmo, digo, es la sombra, es la mala ecualización del ser humano, ¿sí? Porque digo, nadie lo inventó, nadie fue, digamos, después ese poder sí empezó a tejer y empezó a posicionarse y, digamos, y a consolidarse como poder, y ese poder empezó a luchar con otro poder, y hoy estamos, digamos, dentro de una lucha de poder muy interesante y bastante bisagra en lo que es el mundo, en la historia nuestra por lo menos. A todos ¿Sí? nos gusta la Esa plata, a acumulación, todos nos gusta tener más, a todos nos gusta tener bueno, un confort recopado. Hay un límite. sí, bueno, ese límite creo que tiene que ver con el camino espiritual, ¿no? Si uno no le pone la lupa a la luz y al camino ese, se puede confundir mucho porque se va a ir al ego, va a ir a la sombra y va a terminar acumulando sin saber para qué vino a este mundo, ¿sí? Ese camino que evidentemente nos falta ecualizar, hoy hace que el 80% de la riqueza mundial esté en manos del 1%, ¿sí? Como primer dato duro de la realidad, ¿sí? Y toda esta crisis, más allá de que todos nos vamos a ver perjudicados en lo económico, ¿sí? Digo, tiene que ver con esa lógica de que el 1% tiene el 80%. Otro dato sobre la distribución económica que Oxfam dice que hay 6 personas en el mundo que tienen la misma riqueza que el 50% más pobre. ¿Sí? O sea, hay casi 3.700 millones de personas, ¿sí? Que tienen el mismo poder económico que 6. El otro día hice la cuenta, ¿sí? Digo, invito a la gente que cuenta hasta 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hice un número tonto. Calculé que cada un segundo uno decía dos números, o sea, en un segundo uno, dos, ¿sí? Entonces agarré la calculadora porque me gustan los números y me puse a visualizar qué significaban 3.700 millones de personas. Y daba una cosa como 54 o 55 años contándolo. O sea, hasta 6 lo contamos en un segundo. Teníamos casi 55 años seguidos sin dormir contando eso. O sea, ese es un dato duro de la realidad difícil, ¿sí? O más de 1.000 millones de personas no tienen acceso a agua potable, o también más de 1.000 millones de personas tienen menos de dólares por día para vivir, ¿sí? O hay microplásticos en todos los océanos, o todas las personas comen hasta una tarjeta de crédito por semana de plástico, ¿sí? Uno puede decir yo soy vegetariano, pero casi toda la comida está, digamos, contaminada con glifosato, ¿sí? Y ese sistema, digamos, dentro de este ego, ¿no? Que nos hace tener más, que nos empuja a tener más, que sentimos que, que nos compara todo el tiempo, nos invita a compararnos con el otro, nos genera inseguridad y nos hace consumir, porque pareciera que uno la seguridad la tiene desde el consumo. Entonces, uno ve el Instagram cuando está mal y piensa que es el único desgraciado que está mal porque todo es feliz, y prende la tele y la Son gente es todos linda y la noticia es musculosos, hermosa. lindos y felices y millonarios. Y bueno, ese es el motor cultural del consumo, ¿sí? Y la única manera de, digamos, de ir contra ese motor cultural es esa introspección, esa búsqueda realmente de quién es uno y por qué se deja llevar para eso. Y eso demanda mucho coraje. Y eso me parece que es el desafío más grande personal que podemos tener, Hay ¿sí? manera de Ahora, girar lo que hablamos muchas veces de demasiada deforestación, lo que pasó en el Amazonas hace unos meses. ¿Qué manera hay de girarlo mientras sigan los tipos que siempre están manejando esas decisiones? Porque nosotros podemos tener bueno, un espíritu increíble, pero hay 5 pibes que manejan todo y la gran mayoría de los presidentes están linkeados con estos pibes. Entonces, también nosotros pisamos realidad donde decimos, bueno, esto es lo que nos gustaría. Bueno, podemos hacer esto más allá de lo que nos gustaría. El ideal sería este, no se puede. Bueno, esto es lo que podemos hacer. ¿Cómo se revierte una situación que no depende del 100% de nosotros? bueno, digo, del 100% no, pero
quiero como, viste, como marcar eso porque me parece el gran cambio, el cambio personal. Supongamos que hay un 100% para cambiar, bueno, el 50% depende de nosotros, que Sí. es esa búsqueda, ¿no? De, yo qué sé, eh, yo entré en minimalismo, por ejemplo, ¿no? De, realmente, digo, mi casa tenía un montón de cosas que empecé a donar, a regalar, porque me di cuenta que hay un montón de cosas que no usaba y que en realidad solo me costaba soltarlas. Era un tema de mi vínculo con ese objeto, no tenía sentido, ¿sí? Me di cuenta que puedo vivir con mucho menos y cuando voy de viaje voy con una mochilita y, y mi autoestima no está en juego si uso una remera 3 días seguidos, digo, en general, ¿no? Como un tema de ¿por qué necesito todo esto? ¿Sí? Ahí esa te diría que es una gran batalla, ¿sí? Y después hay un tema, sí, de obviamente que hay responsables con más responsabilidad que la que tiene uno, y ahí es muy interesante cómo las sociedades, digamos, funcionan. El caso de Alemania, por ejemplo, es muy interesante. Los latinos, por ejemplo, somos muy solidarios con muchas cosas, pero no tenemos mucha conciencia por ahí del poder que tenemos como ciudadanos. ¿Sí? Digo, de repente, en Alemania, si un rubro levanta un precio de algún producto injustamente o sin justificación o aprovechando una especulación o una pandemia, Lo bloquean. automáticamente la sociedad no lo compra, boicot. ¿Sí? Digo, ese es el poder que sumando lo individual hace un poder colectivo muy fuerte. Entender quién tiene realmente el poder, porque cuando uno no es consciente de eso, bueno, se genera un vacío que hay otro que lo ocupa. ¿Sí? ¿Y por qué pensás que el latino normalmente tiene la tendencia de cederle su poder a figuras casi, ¿no?, que flotan en el universo? Es como que le Bueno, ceden yo todo, no sé pero si tengo, solo a ver, reaccionan cuando le meten la mano en el bolsillo. sí, por ahí no tengo la capacidad para definirlo. A ver, entiendo que hay algunas teorías que lo definen como sociedades más jóvenes, ¿sí? Con mucha más mixtura. Casi todos los países de Latinoamérica son un híbrido y atraviesan una lucha de poder histórica, ¿no? Digo, eh, masacres contra indios, mestizajes, esclavos traídos de África, ¿no? Digo, los portugueses y los españoles peleándose por el poder, donde generalmente la gente más europea es la gente más rica y el mestizaje es la gente más humilde. O sea, hay como una falta de cohesión social porque ya en su génesis hay una falta de cohesión social. Entonces, digo, ya tu enemigo pareciera que es más interno que nosotros juntos contra el poder, porque ya el poder pareciera que está ya separado en la composición de esa matriz social. Sí, eso me parece que no es un detalle como bastante importante para compararlo con Europa, por ejemplo, ¿no? Digo, Alemania tiene como una historia ya de muchos años como pueblo, ¿sí? Y eso lo consolida de alguna manera. Digo, España, Francia, Italia, ¿no? Eh, y después por ahí, porque, no sé, hay otra teoría muy interesante que tiene que ver con el clima, ¿no? Digo, que, que dicen que las sociedades que están en climas más fríos tienen más la cultura de lo colectivo y de prever. ¿Sí? Vos en un país muy frío, si no trabajás con tu vecino y cortás la leña en verano, Puedes en tener verano te morís de frío. problemas. ¿Sí? Ahora, si vos vivís en un lugar donde tenés cocos, donde tirás una semilla y sale un tomate, donde la verdad que es un privilegio vivir en Latinoamérica, bueno, por ahí te hace tener menos previsión y menos entendimiento de eso colectivo versus los problemas que se nos vienen. ¿Qué respuesta tiene Bioguía y los proyectos que siempre llevas adelante en gobiernos? Porque sabemos que los gobiernos tienen una gran capacidad para decirte que sí, 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 sí. Cuando te diste vuelta y te fuiste de la oficina, todo cambia de versión. ¿Cuál es la respuesta? Es difícil, digamos, siempre es difícil meterse con gobiernos en general, después hay mejores o peores. Nosotros, digamos, para vincularnos, porque obviamente nos vinculamos con empresas, con gobiernos, y siempre buscando como la transición, ¿sí? Y el equilibrio entre que Bioguía pueda llevar su propósito y, y pueda funcionar económicamente, ¿no? Porque digo, tiene esa responsabilidad económica de la gente que trabaja. Siempre tratamos de, más que mirar un gobierno, mirar la persona con la que nos vinculamos, esto de mirarnos a los ojos, ¿sí? Porque los gobiernos también, y uno tiene esa desilusión cuando entra a trabajar en un gobierno, piensa que de repente va a hablar con una persona y esa persona representa al gobierno, y te das cuenta que adentro de los gobiernos tienen unas luchas de poder internas, en general, que empezás a entender que el gobierno no es tan unido como vos pensás. Con lo cual, la manera de trabajar con un gobierno es trabajar con una persona de un gobierno y desde ese lugar intentar generar un cambio.
¿sí? Nosotros, por ejemplo, en BioIA tuvimos una experiencia muy, muy buena haciendo un evento un evento que se llama Bioferia, que en la última edición fueron 30.000 personas, donde En el mayor Palermo. sponsor sí, fue el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y la experiencia fue realmente muy buena. Ahora, se dio que era un tema que es la agenda del gobierno, la persona que tenía la decisión de poder ayudarnos es una persona realmente comprometida con la causa de la sustentabilidad, tiene una edad parecida al promedio de edad de BioIA, o sea, había algo generacional, digo, había un lenguaje, y entonces tratamos de eh, siempre vincularse a ese lugar. Ahora, también entendemos que la política es un motor súper importante de cambio. O sea, eh, BioIA no podría definirse como un espacio antisistema, que a su vez respeta mucho y difunde lugares antisistema. Yo tengo una amistad y un aprecio y una admiración por Flavia Brofoni, que es una de las personas que ella no le gusta, pero sí lidera XR, Extinction Rebellion en Argentina, que Extinction Rebellion promueve a nivel mundial lo que se llama desobediencia civil pacífica, y la propuesta que tienen me parece increíble. O sea, y yo en lo personal, sacando mi rol de BioIA, me siento muy identificado con la propuesta de Extinction Rebellion. Realmente me parece muy interesante. Ahora, también entiendo que cada institución tiene una vocación que va más allá de las personas que lo están llevando, porque digo, BioIA es BioIA, no es ni Lucas, ni Ernesto, ni Marina, ni Es un hijo que Agustina, ni está Juan. en la calle teniendo vida propia ya. Es BioIA. Nosotros somos unos cuidadores de algo que nos supera, que simplemente cuidamos y como ayudamos a que siga transitando, ¿no? Eh, con lo cual somos muy respetuosos de la esencia de BioIA, más allá de nuestros propios pensamientos o miradas de la realidad. Eh, pero bueno, sí, el tema de gobierno es un tema súper importante. También es importante separar los gobiernos de los estados, ¿sí? Esa diferencia parece tonta, pero no es lo mismo un gobierno que un estado, porque el Ujú. gobierno tiene una mochila ideológica, el estado es de todos, ¿sí? El gobierno representa una mirada ideológica, pero el estado no, el estado es de todos, independientemente de la mirada ideológica del gobierno. Sí, el gobierno tiene una Así cantidad de que tiempo que es el tiempo que fue votado. El otro va a estar eternamente si el país continúa y desde su comienzo. sí, total. Y ¿Cómo después, bueno, también, cómo sale Bioferia? no, Bioferia es magia. Yo, de- digamos, tengo mucho trabajo, mucha responsabilidad y la verdad es que Bioferia se armó comunidad 100%, se armó un sistema, una metodología de comunidad y, y- y la magia sucedió. O sea, hay una persona desde el grupo de BioGuía que le toca facilitarlo y liderarlo y arranca solo en el año y terminan trabajando casi 500 personas, muchísimas ad honorem, es una gran fiesta, uno está ahí, se siente, se vive, eh, nada, la verdad que es un placer, a mí me toca, es como un respiro del año porque me toca ir y disfrutarlo nada más, no lo siento casi ni una responsabilidad, con lo cual ahí Valentín, que es otro soldado de la ecorevolución, hace un trabajo mágico, juntando un montón de gente muy, muy distinta y haciendo que todo fluya en esta sintonía amorosa. Así que es un placer total. ¿Qué pasa con la gente que está mirando, que va a mirarlo después y que quiera exponer, quiera estar dentro de la próxima bioferia y que es una gran posibilidad porque son 30.000 personas, más todo la campaña que tiene atrás? Es un laburo interesante para mostrar. Sí, total, es hermoso. Sí, si lo buscan hay un videito ahí en YouTube que es muy lindo, que muestra un poco lo que es. Eh, Ahora vamos a sacar una campaña, ya lo adelanto, digamos, estuvimos así con una charla muy linda en el equipo de BioIA, cómo BioIA podía ayudar. BioIA, como toda empresa chica, tiene obviamente una crisis que transitar y un poco la decisión que fue increíble fue no le tengamos miedo, intentamos, o sea, con esta crisis y estos problemas que tenemos por delante, fortalezcamos el propósito y que BioIA más que nunca genere transformación y ayuda. Y estamos con muchas campañas ahora que vamos a lanzar y una tiene que ver con darle el espacio para que todos los emprendedores puedan difundir lo que hacen. BioIA vive la publicidad, con lo cual siempre es una traba, o sea, queremos ayudar a los emprendedores, pero también vivimos de eso y dijimos, no, liberemos todas las canillas para que todos los emprendedores puedan contar y comunicar lo que hacen. Así que
eso va a estar sucediendo y eso está muy vinculado a Bioferia. Ojalá que después termine también en algo presencial y nos demos un abrazo, ¿no? Saliendo de la cuarentena. Después Bioferia tiene el desafío enorme de, de ir a Latinoamérica. Ya estábamos hablando para hacerlo en México, dijimos vayamos a México, que es un país que yo en lo personal, bueno, amo Increíble. realmente mucho Latinoamérica. Tuve mucho la suerte de viajar por Latinoamérica y la verdad es que me siento mucho más latinoamericano que argentino. De hecho, hay muchas cosas de las sombras argentinas que no me gustan para nada. Y vivía desde ese lugar de la hermandad latinoamericana a hispanoparlante, porque España también está muy presente en Bioía. Siempre hablamos, por ejemplo, castellano neutro, o sea, nunca, o sea, no nos gusta para nada ese porteño, sobre todo soberbio, que, Que nos que es llevamos el mundo odioso, por ¿no? delante. Sí, que es odioso y que está muy alejado de lo que Bioía, hablo como un cliché, ¿no? No digo que todos los porteños sean odiosos, digo, pero de ese estereotipo de me las sé todas, como Bioía es lo contrario, ¿no? Quiere transitar de la humildad, desde la empatía, desde el encuentro, evitamos esa huella porteña. Y desde ese lugar queremos llevar Bioferia a toda Latinoamérica. Justo ahora estamos viendo qué va a pasar. eh, porque, bueno, porque es un evento que se hace al aire libre y, Y con mucha y gente. con mucha gente y por un lado, obviamente, las ganas de hacerlo porque nos encanta hacerlo y realmente es una fiesta y por otro lado, con la responsabilidad de realmente quedarte en casa, ¿no? No es momento para estar por ahí difundiendo un evento al aire libre y bueno, llegado el momento, ojalá que sea doblemente fiesta porque va a ser como, uff, nos abrazamos, qué bueno, estamos juntos. Y Eh, ojalá que eso a su vez en toda Latinoamérica y invitados las personas a que nos encontremos y hablemos de cómo hacerlo. Vamos 48 minutos y sabés que, como hablamos antes de empezar el live, nosotros podemos hablar 6 días seguidos y a la hora el Instagram se corta. Pero para cerrar, habrá otras después en otro momento. Eh, Hay mucha gente que piensa en quilombos que está teniendo con su trabajo, hasta en cosas que se plantea de no soporto a mi jefe. Viste que todos hemos pasado a tener tipos arriba que decís, de verdad tiene que ser primo de alguien, porque no tiene méritos culturales ni profesionales para ocupar el lugar que ocupa. Entonces uno empieza a plantearse en ese momento abrirse un camino propio y poder expandirse y que lo único que frena en la expansión son tus ganas de expandir. Bueno, en algún momento de tu vida vos esto lo sentiste y empezaste a expandirte. Más allá que empezaste desde muy chiquito, siendo un niño casi fenicio, de chiquitito, eh, ¿cuáles son los miedos que tiene que afrontar una persona que va a ser emprendedor y que tiene que pasarlos? O sea, pasar esos miedos para lograr qué. Bueno, a ver, siempre como una responsabilidad muy, muy difícil opinar sobre el camino de otro, ¿no? Sí creo que hay como unas cuentas matemáticas y unas cuentas bien emocionales. ¿Sí? Las matemáticas tienen que ver con la posibilidad que uno tiene de arriesgarse, ¿no? No es lo mismo una persona de 50 años con 3 hijos, que la mujer también trabaja por ahí con un emprendimiento y no tiene el pan asegurado, que una persona de 20 años que tiene todo el mundo por delante y que si se golpea se va a levantar rápido o si vive todavía con los padres, ¿no? Digo, hay cosas, digamos, esa es la primera matemática, ¿no? ¿Qué riesgo tengo yo si me lanzo y no resulta? ¿Sí? Porque la realidad es que el 80% de los emprendimientos fracasan en los primeros 2 años, que eso es matemático, ¿sí? Después hay un tema matemático también de analizarlo. Digo, en el sentido de lo que yo quiero hacer, ¿es viable? ¿Hay mercado? ¿Tiene sentido? Lo que ¿No yo lo quiero hizo hacer otro? es solamente porque a mí me gusta o a la gente le va a gustar, que es un gran problema Sí, ese. sí, o sea, quiero ir primero por la parte como más racional, ¿no? Es decir, digo, entender que emprender tiene una técnica, que hay gente que los va a ayudar, que está bueno entender que la gran idea que uno tuvo por ahí o no fue tan grande, o sea, si nadie la hizo, preguntarse si nadie la hizo porque no es buena o porque uno es tan genio, y también entender que por ahí no hace falta la gran idea, ¿sí? Por ahí muchos emprendedores nacen desde la gran idea y no es necesario, ¿sí? Y hay mucha gente que te va a ayudar en ese camino, ¿sí? Decir, che, yo quiero realmente emprender. Y después hay una parte muy emocional que tiene que ver con poner el riesgo versus la libertad y esta búsqueda individual de quién es cada uno, ¿sí?
Prefiero tener este confort que tengo, esta seguridad que me da la empresa y tener este nivel de vida, o prefiero comer fideo todos los días, pero sentirme una persona libre que realmente quiere probarse en este mundo, ¿no?, tan hermoso y tan difícil de compartir lo que uno quiere compartir, de expresarse, de sentir ese vértigo que es hermoso. Digo, para mí, de vuelta, nada escapa de las luces y sombras. Y está bueno, primero, como entenderlas. O sea, emprender es hermoso y también tiene un montón de desafíos que hay que afrontar, que hay que conocerlos, y que hay gente que va a estar para ayudarte a conocerlos. Lucas, lo que Pero sí, producimos desde lo personal, eventos, y yo como un emprendedor así como pasional, me parece increíble, y también entender que emprender no es solo hacer un proyecto, uno puede emprender adentro de una empresa. Para mí emprender tiene más que ver con una actitud frente a la vida que con hacer su propio proyecto, ¿sí? Digo, si tu empresa te genera incomodidad, ¿qué hiciste para que eso cambie? ¿Tuviste una charla de calidad con tu jefe? ¿Empatizaste con él realmente o solo te fuiste a tu casa enojado de que era un mal jefe y que por ahí estaba puesto por acomodo porque conocía al primo? ¿Lo conociste? ¿Conociste su sufrimiento? ¿Te presentaste realmente en lo que vos querías de ese proyecto? ¿O simplemente lo asumís como que está dado? O sea, hay tantos caminos en ese sentido. Es tan interesante el animarse a hacer, ¿no? Porque a veces uno se escapa. O sea, es que muchas veces también hay como una como zona que... de confort dentro de la pequeña o grande victimización, eh, porque si no tendrías que ver otras cosas también Sí, y bueno, por eso me taparlas. parece... Sí, por eso el desafío, digo, más allá de que obviamente hay responsables en el mundo de muchas cosas, y hay que, digamos, darle visibilidad a eso. Eso es una parte y se hace un tiempo. Uno no puede estar todo el día haciendo eso porque si no se olvida de la parte, la responsabilidad de uno, en lo colectivo como en lo individual. ¿Sí? ¿Por qué estoy acá? ¿Sí? Perfecto, esa persona está ahí porque está acomodada, listo, me dejo de pelear con eso, porque yo eso no lo puedo cambiar. Lo Porque que yo ya es puedo cambiar así, es va a dónde ser estoy. así. Claro, yo puedo cambiar dónde estoy porque estoy y replantearme si estoy ahí en un lugar incómodo porque no hice lo suficiente para estar en otro lugar, porque no me animé, porque no tuve los recursos, porque no los busqué, ¿sí? Y eso tiene que ver con una actitud frente a la vida que me parece que es transversal a todo, y vuelvo a lo mismo. Creo que el mundo está mal porque la gente está mal y que hay una responsabilidad individual muy, muy grande de verse a uno mismo y realmente ponerse a trabajar y transitar esa incomodidad. A mí Ernesto en un día en una crisis me dijo una frase que me quedó así como muy grabada, que me dijo, el cambio demanda sufrimiento. No hay cambio sin sufrimiento. Uno no pasa de una incomodidad a la felicidad absoluta sin sufrimiento. Lucas, Si uno cuando le gustan cosas de su... vos haces producción de eventos, de hecho has tenido eventos en el Día de la Tierra. Sí, Cuando los que producimos eventos, el momento de idear el evento, no un evento de góndola que producís un, no sé, tiro cualquiera, un divididos, que podés poner divididos, podés poner ataque, podés poner cualquier banda, que también lleva esa adrenalina. Sino cuando te pones a idear un evento, como el que ustedes hicieron sobre el Día de la Tierra, que lleva muchos componentes, que hay venta de entradas. Hasta el momento que uno pone en venta las entradas, es todo romántico, hermoso y pasional. El momento que uno sale a la venta, querés comerte un cartucho de dinamita porque te duele la panza todos los días, pero es que parte del sufrimiento de pelear por una pasión. Si no sería hasta aburrido en algún punto. Si tenés la fórmula de, bueno, hago esta, esta y esta, y cuando termine con esta, listo, me voy a tomar un vino hasta que pase el evento, está todo bien. Ese sufrimiento atroz, abrumador, y que no te deja dormir, que te cae la comida mal y te genera un vértigo tremendo, es hermoso. Eso sí, es es la cuestión de hermoso. estar vivo. Sí, sí, bueno, es un motor, es un poco el motor también de emprender. Por otro lado, también ese sufrimiento se puede mermar, achicar, haciéndolo con otros. Eso es lo que tiene Bioferia. Bioferia, ese dolor de panza es colectivo, porque lo hacemos con muchísima gente. Entonces, primero que te baja un poco el dolor de panza, porque te baja la responsabilidad. No es que si me va bien, me fue solo bien a mí. ¿No? Si nos va bien, festejamos todos juntos, que es mucho más lindo festejar, ¿no? Una fiesta solo es aburrido. O sea, Claro. un velorio o una fiesta solos no es el camino, de ninguna manera. Y eso es lo que buscamos, ¿no?
que si hay un velorio sea compartido y hasta que haya un chiste, y hasta mismo en este contexto de pandemia, digo, y por ahí nos quedó afuera de esta conversación amigarse con la muerte, ¿no? Digo, como un trabajo espiritual muy fuerte, ¿sí? ¿Qué significa estar vivo? Y lo mismo en el festejo, o sea, qué aburrido una fiesta. Yo no, digo, el COVID y la cuarentena tiene esto de que el otro día decidí que el viernes era viernes y dije me tomo una botella de vino solo, porque quiero seguir, digo, pasándola bien los viernes. Me tomé un vinito orgánico muy rico, pero no fue lo mismo, ¿sí? En un momento lo hice con un amigo, así como estamos ahora, vos y yo tomando un vino, y en un momento se fue mi amigo, no, porque ya habíamos estado 2 horas y media hablando, y no era lo mismo, ¿sí? Entonces, el hecho de compartir, y ahí tiene que ver para mí con el propósito de la vida y con el propósito sobre todo del ser humano. Digo, no existe el hombre por afuera de lo social, esta es la definición del hombre, es mucho más lindo. La cuestión de tribu Esta es algo pandemia mundial, que La cuestión de tribu es algo que no hay que perder, es el garage del comienzo de la bioguía. Cuando la bioguía sí, pierde ese totalmente. garage, esa cosa de familia, de tribu, esa cosa de familia que yo vi cuando te conocí, es donde todo empieza a estar mal. Totalmente. A mí me pasa en algo que lo veo con mis padres, que son gente mayor, y lo hablo con muchos amigos y mucho con el sueño de vivir en comunidad. Digo, el problema para mí uno de los grandes problemas de la sociedad es que en algún momento, en este afán de tener, ¿sí? Se empezó a separar del otro. ¿Sí? Hasta mismo en una familia, el que le fue mal y el hermano que no le fue tan bien, te separa porque te separa el consumo, porque de repente no vas al mismo lugar a comer, te vas separando. Porque el trabajo te define dónde vivís y te separa de tus padres. Y qué sabia eran los pueblos originarios que vivían todos en comunidad. Qué lindo es que tus hijos los críe tu abuelo cuando vos te vas al río, o que de repente ese hijo no sea solo tuyo, sino sea una comunidad. Y envejecer y aprender y transitar en comunidad. Que la expansión Eso sea es lo lindo de conjunta recuperarlo. y no personal. La expansión No, tiene no te que escuché ser lo último. conjunto. Que la expansión tiene que ser en conjunto y no personal solamente. Sí, total. Yo creo que ese es el camino y esa es un poco la propuesta de Bioía, ¿no? Digo, de nada, y de sentirlo profundamente. Así como, bueno, qué lindo estar vivo, ¿no? Qué regalo, ¿no? Más allá de todo lo que nos pase y sobre todo nosotros, Pablo, que somos personas privilegiadas porque, digamos, podemos conectarnos a internet, tenemos luz, tenemos posiblemente comida en la heladera, eh, tuvimos una educación que nos permitió alcanzar ciertos niveles de confort, ¿no? Desde ese lugar, eh, qué experiencia increíble que es la vida y qué responsabilidad ayudar a mucha gente que no tuvo la misma suerte, porque al final, no sé si cósmicamente o por injusticias, no podría ni definirlo, hay gente que no le tocó la misma suerte. Yo vivo en un barrio muy lindo y a 25 cuadras de acá hay un barrio popular que en este momento la están pasando realmente muy mal, con falta de Vamos a hacer una alimentos, cosa. con la Vamos a hacer una imposibilidad de cosa. aislarse, con narcotráfico adentro, con la tensión en el barrio mucho más fuerte, porque es esa energía que no puede salir, con lo cual está concentrada en este momento ahí. Wait a minute, wait a minute. Cerramos este, lo salvamos y abrimos otro 5 minutos. Dale, dale. Dale, Bueno, vamos.